Antes de comenzar con este relato, si disfrutas de historias impactantes basadas en hechos reales, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Ahora sí, vamos con la historia de hoy. Clara Martín siempre fue una mujer determinada. Después de años de esfuerzo, trabajando largas horas y ahorrando hasta el último centavo, por fin había logrado su mayor sueño: comprar su propia casa. No era solo una propiedad, sino el resultado de su sacrificio y perseverancia. La casa era perfecta para ella. Un patio bien cuidado, una terraza espaciosa y, lo mejor de todo, una piscina cristalina. Desde el momento en que firmó los papeles, se prometió a sí misma que disfrutaría cada rincón de su nuevo hogar. Al principio, todo fue exactamente como lo había imaginado. Cada tarde, después del trabajo, se sentaba en la terraza con una limonada, disfrutando de la tranquilidad del lugar. La sensación de saber que ese espacio era suyo no tenía precio, pero su paz no duró mucho. Una mañana, mientras salía al patio, notó algo extraño: huellas mojadas en el suelo, como si alguien hubiera estado caminando descalzo después de salir de la piscina. Pensó que quizás era su imaginación, pero cuando vio una lata de refresco vacía junto a la tumbona, supo que algo no estaba bien. Clara trató de convencerse de que tal vez el viento había arrastrado la lata desde la calle, o que las huellas eran solo una coincidencia. Pero en el fondo, algo no le cuadraba. Durante los siguientes días, se mantuvo atenta, revisando el patio cada mañana. No tardó en notar que las señales seguían apareciendo. A veces eran más huellas mojadas, otras pequeñas gotas de agua alrededor de la piscina. Incluso encontró una toalla que no era suya, cuidadosamente doblada sobre una de las sillas. La incomodidad se fue convirtiendo en sospecha, hasta que finalmente tuvo su respuesta. Una tarde, al regresar antes de lo habitual del trabajo, escuchó risas y chapoteos provenientes de su patio. Su corazón se aceleró mientras se acercaba a la ventana. Al asomarse, su incredulidad se convirtió en indignación. Un grupo de adolescentes nadaba en su piscina como si estuvieran en un club privado. Jugaban, se empujaban y se reían, completamente despreocupados. Clara sintió una mezcla de ira y desconcierto. ¿Cómo era posible que alguien entrara a su casa con tanta facilidad? Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Clara salió de la casa con pasos firmes y enfrentó a los intrusos. Esperaba ver rostros asustados, disculpas apresuradas, tal vez un intento de huida. Pero lo que recibió fue algo muy distinto. Los adolescentes la miraron con fastidio, como si ella fuera la que estaba fuera de lugar. Uno de ellos, un chico alto y delgado, suspiró con evidente molestia antes de decir: «Tranquila, señora, solo estamos nadando un rato, no es para tanto». Esa respuesta la dejó sin palabras. No solo no se disculpaban, sino que actuaban como si ella estuviera exagerando. Tomando aire para controlar su enojo, les ordenó que salieran de inmediato. Los jóvenes, a regañadientes, recogieron sus cosas y se marcharon con una actitud desafiante. Clara pensó que ahí terminaría todo, que después de ser descubiertos no se atreverían a regresar, pero estaba equivocada. Al día siguiente, mientras revisaba su jardín, escuchó una conversación entre dos vecinas al otro lado de la cerca. Hablaban con total naturalidad sobre lo difícil que era no tener piscina en verano y lo conveniente que era tener una tan cerca y bien cuidada. El enojo de Clara creció. ¿Era posible que esto fuera algo habitual en el vecindario? Decidida a poner fin a la situación, Clara se acercó a la casa de una de las vecinas de la conversación. Golpeó la puerta con firmeza, pero sin perder la compostura. Cuando la mujer abrió, Clara la reconoció de inmediato. Era Patricia, una de las residentes más habladoras del vecindario. Sin rodeos, le explicó lo que había sucedido y esperaba, al menos, una disculpa. Pero en lugar de mostrarse sorprendida o avergonzada, Patricia se encogió de hombros y respondió con un tono despreocupado:
Ay, Clara, no es para tanto. Solo son unos chicos divirtiéndose un rato. Además, tienes una piscina enorme. ¿Qué te cuesta compartirla? Esa respuesta la dejó perpleja. ¿De verdad esta mujer pensaba que estaba en su derecho de justificar una invasión a su propiedad? Clara intentó razonar con ella, explicando que no se trataba de compartir, sino de respeto. Pero Patricia, con una sonrisa condescendiente, le dijo que no se preocupara tanto, que seguro los chicos no causarían ningún daño. No están robando nada, agregó con total descaro. Fue en ese momento cuando Clara entendió que las palabras no servirían de nada. Si quería que esto terminara, tendría que tomar medidas más drásticas. Esa misma tarde, Clara decidió actuar. Lo primero que hizo fue instalar cámaras de seguridad apuntando directamente a la piscina y a los accesos al patio. Luego reforzó la cerradura del portón con una cadena y un candado resistente. Se sintió satisfecha con su plan. Ahora sí, quiero ver cómo entran, pensó. Pero su tranquilidad duró poco. Durante los primeros días, las grabaciones no mostraron nada extraño, pero luego comenzaron a aparecer sombras moviéndose por la cerca en la noche. Al revisar los videos con más detalle, Clara descubrió algo indignante. Los adolescentes no habían dejado de entrar, simplemente habían encontrado otro método. Aprovechaban las noches para escalar la cerca y seguir usando su piscina. En la pantalla pudo verlos saltando con agilidad, como si hubieran hecho esto cientos de veces. Clara apretó los dientes con rabia. Era como si su propiedad se hubiera convertido en un parque público sin su consentimiento. Lo peor era que los padres de esos chicos no solo no los reprendían, sino que parecían aprobar lo que hacían. No puede ser real, murmuró para sí misma. Se sentía completamente irrespetada en su propio hogar. Pero en ese momento, algo en su interior cambió. No iba a quedarse de brazos cruzados. Si nadie la ayudaba, ella misma encontraría la forma de detenerlo. Después de una noche de insomnio, Clara se puso a investigar. Buscó en internet soluciones para evitar que extraños usaran una piscina sin permiso. Fue entonces cuando, entre los comentarios de un foro, leyó sobre un producto llamado Pool Dye, un químico usado en piscinas públicas para detectar orina, dejando el agua de un color verde fluorescente al contacto. La idea le pareció brillante, pero decidió llevarla un paso más allá. Además del químico, encargó un cartel personalizado con una advertencia alarmante. Piscina tratada con producto químico especial. Uso no autorizado puede causar irritación, comezón intensa y manchas temporales en la piel. Para hacerlo más convincente, colocó un galón de un producto cualquiera al lado de la bomba de la piscina, como si fuera el peligroso químico en cuestión. Cuando terminó de instalar todo, se cruzó de brazos y sonrió con satisfacción. Ahora veremos quién tiene ganas de meterse, pensó. Solo quedaba esperar la reacción de los invasores. El efecto fue inmediato. A la mañana siguiente, Clara se asomó discretamente por la ventana y vio a dos adolescentes acercarse a la cerca, como solían hacer. Pero esta vez, en lugar de saltarla sin dudar, se detuvieron frente al cartel. Uno de ellos leyó en voz alta el mensaje, mientras el otro miraba con evidente preocupación el galón sospechoso al lado de la bomba de la piscina. Se quedaron en silencio unos segundos, intercambiaron miradas y sin decir nada más, dieron media vuelta y se fueron. Clara sintió una satisfacción indescriptible. Su plan estaba funcionando. La noticia no tardó en extenderse. Para su sorpresa, no fueron los adolescentes quienes más escandalizados estaban, sino los adultos del vecindario. En el grupo de WhatsApp de la comunidad, el rumor se esparció como pólvora. Patricia, indignada, escribió un largo mensaje lleno de preocupación. ¿Alguien sabe qué producto peligroso puso Clara en su piscina? Podría contaminar el suelo y afectar a todos nosotros. Clara casi rió al leerlo. Era irónico. Los mismos vecinos que nunca se preocuparon por invadir su propiedad ahora estaban alarmados
porque no podían usarla. Los días siguientes fueron una mezcla de tranquilidad y diversión para Clara. Por primera vez desde que se había mudado, su piscina permanecía vacía, tal como debía ser. Sin embargo, la incomodidad de los vecinos seguía creciendo. En una ocasión, mientras regaba su jardín, escuchó a dos mujeres hablando del tema con un tono indignado. Clara exageró demasiado, decía una. Es solo una piscina, ni que estuviéramos robando, añadió la otra. Clara negó con la cabeza. Era increíble cómo intentaban justificar lo injustificable, pero lo mejor estaba por venir. Una tarde, Patricia tocó su puerta con el ceño fruncido. Apenas Clara abrió, la vecina entró en modo confrontación. Esto ya es demasiado, Clara. No puedes hacer esto. Estás poniendo en riesgo a los niños del vecindario con esos químicos raros, acusó con tono dramático. Clara la miró en silencio por un momento, como si estuviera considerando su respuesta. Y entonces, con una calma absoluta, disparó la pregunta que haría que Patricia se quedara sin palabras. Dime, Patricia, si yo entrara a tu casa, usara tu ducha y tomara un refresco de tu refrigerador sin llevarme nada, ¿te parecería bien? Patricia abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Su expresión de indignación se transformó en confusión, como si de repente se diera cuenta de la absurda lógica que había estado defendiendo. Tartamudeó algo inaudible y finalmente soltó un resoplido molesto. No es lo mismo, murmuró, pero su tono no tenía la misma seguridad de antes. Clara simplemente cruzó los brazos y esperó. Patricia la miró por un instante más. Luego giró sobre sus talones y se alejó sin decir nada más. Clara sonrió. No necesitaba seguir discutiendo. La vecina ya había entendido su punto. A partir de ese día, algo cambió en el vecindario. Los saludos forzados en la calle se hicieron menos frecuentes. Las miradas de algunos vecinos se desviaban cuando Clara pasaba, pero lo más importante era que su piscina seguía vacía. Nadie volvió a trepar la cerca ni a dejar huellas mojadas en su patio. Clara sabía que el rumor del químico peligroso aún circulaba, y aunque no había sido real, había cumplido su propósito. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su hogar le pertenecía solo a ella. Aunque el problema parecía resuelto, Clara aún sentía una ligera tensión en el ambiente. Cuando caminaba por el vecindario, algunos vecinos evitaban cruzar miradas con ella. Otros, en cambio, la observaban con una mezcla de curiosidad y resentimiento. No le importaba demasiado. Había aprendido que tratar de agradar a todo el mundo solo la dejaba en desventaja. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue notar que, con el tiempo, los adolescentes comenzaron a desaparecer de las calles del vecindario. Tal vez habían encontrado otro lugar donde pasar el tiempo, o quizás sus padres, al fin, habían entendido que debían vigilarlos mejor. Un día, mientras hacía compras en el supermercado, escuchó una conversación a sus espaldas. Dos mujeres hablaban en voz baja sobre la exagerada de la piscina. Clara supo de inmediato que hablaban de ella, pero, en lugar de sentirse molesta, sonrió para sí misma. Era curioso cómo aquellas mismas personas que habían permitido que sus hijos invadieran su propiedad, ahora la pintaban como la villana de la historia. No importaba. Lo único que realmente le interesaba era que su hogar volviera a ser un espacio seguro y privado. Una tarde, mientras Clara disfrutaba de un libro en su terraza, vio a Patricia pasar frente a su casa. La vecina desaceleró el paso, como si dudara en mirarla, pero al final siguió de largo sin decir una palabra. Fue en ese momento cuando Clara se dio cuenta de algo. Ya no era parte del vecindario de la forma en que lo había sido antes. No es que le molestara, nunca le interesó ser la más sociable, pero era evidente que ahora la veían de otra manera, como si su decisión de hacer respetar su propiedad la hubiera convertido en alguien difícil. Lo que más le sorprendió fue que, a pesar del rechazo silencioso de algunos vecinos, otros comenzaron a tratarla con más respeto. Un par de días después,
una mujer mayor del vecindario se acercó a ella en la tienda y le dijo en voz baja: «Hiciste bien en ponerles un alto. Si dejas que te pasen por encima una vez, lo harán siempre». No esperaba apoyo, pero escuchar esas palabras le confirmó que no estaba loca. Había quienes también pensaban como ella, solo que preferían mantenerse en silencio. El verano llegó a su fin, y con él la euforia por las piscinas en el vecindario. Los niños volvieron a la escuela, los adultos retomaron sus rutinas, y poco a poco la calle recuperó su ritmo habitual. Para Clara, aquello significaba el cierre definitivo de esa etapa. Aún recordaba la primera vez que había encontrado huellas mojadas en su patio, la sensación de incredulidad al ver a los adolescentes en su piscina como si fuera suya. Ahora todo eso le parecía lejano, casi irreal. Una noche, mientras se preparaba para dormir, decidió revisar las grabaciones de sus cámaras por última vez. No esperaba encontrar nada, pero por costumbre quería asegurarse de que todo seguía en orden. Pasó los clips rápidamente hasta que de repente algo le llamó la atención. En la pantalla se veía a Patricia parada frente a la cerca, observando la piscina vacía. No hizo ningún movimiento, no intentó entrar. Solo estuvo ahí, inmóvil, por casi un minuto antes de dar media vuelta y marcharse. Clara se quedó mirando la pantalla, intrigada. ¿Qué estaba haciendo Patricia allí a esas horas? ¿Solo había pasado por curiosidad o aún pensaba en lo ocurrido? No podía saberlo con certeza, pero una cosa estaba clara: el vecindario no había olvidado el incidente. Aunque nadie hablaba del tema abiertamente, la tensión seguía flotando en el aire. Al día siguiente, mientras regaba las plantas de su jardín, escuchó a dos vecinos conversando al otro lado de la calle. No mencionaban su nombre, pero la manera en que miraban de reojo hacia su casa dejaba claro que el tema de conversación era ella. Uno de ellos murmuró algo sobre exageración y medidas innecesarias, pero el otro respondió con una frase que hizo sonreír a Clara: «Bueno, al menos ya nadie se atreve a meterse a su piscina». Exactamente, eso era lo único que realmente le importaba. Con el paso de los días, Clara comenzó a notar un cambio sutil en la actitud de los vecinos. Ya no escuchaba susurros cuando pasaba, ni veía miradas de reproche tan evidentes. Aunque seguía sin ser la más querida del vecindario, al menos la habían dejado en paz. Era como si finalmente hubieran aceptado que su piscina no era un bien comunitario. Tal vez, después de todo, lo único que necesitaban era que alguien les pusiera un alto para entenderlo. Una tarde, mientras tomaba su limonada en la terraza, vio algo que la hizo soltar una risa irónica. 2 casas más adelante, una familia estaba instalando una cerca más alta en su patio trasero. Desde su posición, Clara podía ver claramente que también habían colocado una cámara de seguridad cerca de su piscina. No pudo evitar preguntarse si aquel vecino también tendría que lidiar con las mismas excusas ridículas que ella había escuchado. Fuera como fuera, ya no era su problema. Esa noche, Clara se recostó en su cama, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Miró hacia la ventana, donde la luz tenue de la luna iluminaba su patio. Su piscina, completamente tranquila, reflejaba el cielo nocturno como un espejo. Pensó en todo lo que había pasado desde que se mudó, en cómo algo tan simple como disfrutar su propia casa se había convertido en una batalla absurda. Pero lo más importante era que había ganado. No porque hubiera asustado a los vecinos o porque la gente hablara menos de ella, sino porque había recuperado lo que le pertenecía: su espacio, su privacidad, su derecho a estar en paz. No necesitaba la aprobación de nadie para exigir respeto, y ahora lo sabía mejor que nunca. En el fondo, siempre había sido así, solo que algunas personas necesitaban que se lo recordaran de manera más contundente. A la mañana siguiente, Clara salió al patio con su café y se apoyó en la baranda de la terraza. Respiró profundamente, disfrutando la sensación del aire fresco. Su piscina estaba allí,
limpia, intacta. Ya no tenía que preocuparse por encontrar huellas mojadas en el suelo ni latas de refresco flotando en el agua. Todo estaba exactamente como debía estar. Tomó un sorbo de café y sonrió para sí misma. Sabía que en algún momento surgiría otro problema, que la vida siempre encontraba la manera de poner nuevos desafíos en su camino. Pero por ahora, todo estaba en calma, y eso era suficiente.